¿Cómo evitar entidades sistémicas? ¿Debemos rescatar una entidad sistémica? ¿Cuándo se puede considerar una entidad sistémica? Entidades sistémicas versus libre mercado. En 1776, Adam Smith ya observó los problemas que generaban las concentraciones bancarias en el mercado. Argumentó que aumentar el número de bancos aumentaría la estabilidad del sistema. Al haber más bancos, la competencia obligaría a cada entidad a ser más cautelosa para no arriesgar su credibilidad ante la mirada de sus competidores. ¿Por qué durante la crisis de principios, también las pequeñas entidades bancarias se contagiaron de la burbuja, desatendieron los criterios de prudencia y desautorizaron a Adam Smith? Desde la crisis de 2008, la concentración bancaria en todos los países es alarmante, alcanzando niveles sin precedentes. Los bancos centrales están favoreciendo la concentración bancaria. ¿Es esto correcto? ¿El número de bancos que compiten es importante? ¿Es más beneficioso tener media docena de bancos fuertes que 200 pequeños? Para responder a estas preguntas debemos resaltar que, cuando Adam Smith hizo tales afirmaciones, la emisión monetaria estaba gobernada por patrones metálicos, oro y plata, y durante la crisis que se gestó desde finales del pasado siglo y estalló en el 2008, el mundo vivía con el sistema fiduciario. También hay que tener en cuenta los efectos que provoca en la economía la creación de dinero bancario o expansión secundaria monetaria. La creación de dinero bancario es un proceso fundamental en la economía, donde los bancos comerciales generan dinero a través de depósitos y préstamos dentro de un sistema de reserva fraccionaria. Este proceso implica que el dinero prestado por un banco a un cliente, al ser utilizado para pagar a un proveedor, regresa a la misma entidad bancaria, convirtiéndose en un pasivo y permitiendo nuevos préstamos. Consideremos un ejemplo: un cliente deposita 1.000 euros. El banco retiene el 10% como reserva y presta 900 euros a otro cliente. Este segundo cliente gasta los 900 euros y el dinero regresa como depósito a otro banco, que a su vez presta 810 euros, continuando así la expansión monetaria. Si solo existiera un banco en el país, la expansión monetaria secundaria podría considerarse casi ilimitada, ya que el dinero siempre se movería dentro de la misma entidad. Sin embargo, en un sistema con múltiples bancos, la cantidad de dinero creado depende del número de entidades y de la reserva obligatoria. Una mayor competencia bancaria tiende a reducir la velocidad de esta creación de dinero, ya que el dinero tiene más probabilidades de salir de una entidad. Por tanto, el dinero en el sistema bancario se expandirá y contraerá con mayor rapidez cuanto menor sea el número de entidades que operan en un país. Además, el tipo de interés del mercado será el tipo de interés natural cuantas más opiniones existan. La enorme concentración bancaria actual tiene una influencia anormal en el sector industrial y la economía, haciendo que el mercado sea menos libre y menos competitivo, dado que una reducción en el número de entidades bancarias reduce en el número de directivos y aumenta exponencialmente su influencia significativa sobre el mercado. Este escenario puede conducir incluso a la formación de carteles que impidan el libre mercado. Propiedad y gestión bancaria. En mi opinión, los bancos pequeños, donde la propiedad está estrechamente alineada o integrada en la estructura de gestión bancaria, tienden a fomentar la práctica del bonus pater familias. La distancia entre la dirección bancaria y los intereses de los accionistas fomenta la toma de decisiones irracionales. En el mundo de la banca, la propiedad y la gestión están intrínsecamente ligadas, especialmente en bancos pequeños. La distancia entre la dirección bancaria y los intereses de los accionistas puede llevar a decisiones irracionales, impulsadas por incentivos salariales o bonificaciones. Antes de la crisis de 2007, gerentes y directores tomaron decisiones que priorizaban bonificaciones significativas, ignorando los riesgos para la estabilidad del banco. Un sistema descentralizado con bancos regionales y provinciales está mejor posicionado para evaluar proyectos empresariales y las necesidades locales. Los banqueros locales comprenden mejor las tendencias sectoriales, mientras que los grandes bancos enfrentan desafíos al evaluar la calidad de los emprendedores. Un mayor número de entidades bancarias reduce el riesgo de filtración de datos y fomenta la protección de información clave de las empresas financiadas. El sistema financiero es procíclico. El análisis de préstamos es menos riguroso en crecimiento y muy exigente en contracción, aumentando el riesgo de contagio. Una reducción en el número de bancos incrementa el riesgo de incumplimiento estatal y el peligro de contagio en crisis hipersistémicas.
En conclusión, un mercado financiero más transparente y sólido, con más entidades, es crucial para la estabilidad económica, tal como Adam Smith ya nos enseñó. La cuestión de si es correcto rescatar a las grandes empresas y a las instituciones bancarias es un tema de debate continuo. Pareto, al igual que la Escuela Austriaca de Economía, era partidaria de la inacción, de no prestar asistencia a ninguna entidad. No estoy de acuerdo con esta opinión, dado que, si una empresa o un banco se convierte en una entidad significativa en su mercado, las autoridades competentes deberían intervenir para evitar su colapso. Un rescate puede definirse como una póliza de seguro colectivo impuesta por el Estado a los residentes de un país. Esta póliza está diseñada para prevenir el impacto repentino y directo de la quiebra de un banco o empresa en la población, lo que de otro modo podría provocar el caos. Si el rescate se gestiona correctamente, el impacto se pagará a plazos por todos los ciudadanos residentes, ya sean nacionales o extranjeros, mediante un aumento de los impuestos y la inflación. Por el contrario, si un gobierno decide no intervenir en el rescate de una entidad sistémica, las consecuencias de la onda expansiva o efecto dominó resultante pueden resultar más graves que el coste de utilizar la póliza de seguro. Es improbable que cualquier economista sensato cuestione esta afirmación. Es preferible pagar los daños causados por una entidad sistémica a plazos que en efectivo. En base a lo expuesto, llegamos a dos conclusiones importantes. En primer lugar, es preferible rescatar a una empresa o banco sistémico que permitir su quiebra. En segundo lugar, es imperativo evitar la creación de entidades sistémicas. No es vergonzoso brindar asistencia a una entidad sistémica. Lo que es realmente indigno y poco ético es permitir la formación de entidades sistémicas. Es un insulto a la inteligencia colectiva del mercado tolerar la existencia de entidades comerciales que carecen de la estabilidad y la transparencia necesarias para garantizar un mercado justo y ordenado. ¿Pero cómo se pueden evitar las entidades sistémicas? Para evitar la formación de entidades sistémicas, es imperativo implementar políticas preventivas de riesgos y medidas antisistémicas. La ratio de Kooke es el nombre original de la ratio mínima de adecuación de capital del 8%, establecido por el Acuerdo de Basilea y en 1988. Esta ratio, que debe su nombre a Peter Kooke, primer presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, exigía a los bancos con actividad internacional mantener un capital equivalente al menos al 8% de sus activos ponderados con el fin de cubrir el riesgo crediticio. Los acuerdos bancarios de Basilea III mantienen la filosofía de la ratio Kooke al centrarse en la adecuación de capital basada en los activos ponderados por riesgo. El espíritu de la normativa bancaria de Basilea III exige que las entidades hagan las provisiones de riesgos presentes, de riesgos futuros o previsibles y, en tercer lugar, desanima a los bancos a la excesiva concentración de riesgos en un cliente o sector. Sin embargo, en mi opinión, Basilea III no presta suficiente atención al tamaño de las instituciones ni a su cuota de mercado. En Europa, existen 110 instituciones significativas que controlan más del 82% de los activos bancarios, y las 10 principales instituciones significativas europeas controlan el 59,23% del mercado, mientras que su ratio de capital sobre activos no supera el 5,54%. El ratio Gómez busca prevenir las entidades sistémicas. Las provisiones contables por insolvencia son procíclicas, con tendencia a disminuir desproporcionadamente durante periodos de bonanza económica y a aumentar significativamente durante periodos de crisis. Esta crítica se ha formulado durante décadas. Es habitual a lo largo de la historia observar cómo políticos y supervisores bancarios concluían que los niveles de provisiones bancarias reflejaban una sólida salud financiera, cayendo de pleno en la falacia de la composición. Esta es la suposición errónea de pensar que la solidez de los balances de las entidades financieras, consideradas de forma aislada, garantiza la estabilidad de todo el sistema financiero. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y de supervisión reconocido internacionalmente por su calidad y por su rigor. Para evitar entidades financieras sistémicas con fondos propios inadecuados, reducir la competencia desnaturalizada y alinear la propiedad con la gerencia de la entidad, es esencial que, cuando una entidad financiera supere ciertas cuotas de mercado, además de la ratio Kooke,
El profesor Pedro Gómez propone que los bancos constituyan provisiones antisistémicas. Como se puede observar en la tabla, a medida que una entidad aumenta su cuota de mercado, tiene que aumentar sus fondos propios. A medida que una entidad tenga mayor cuota de mercado, su crecimiento será más costoso. La entidad se verá obligada a inmovilizar gran parte de sus beneficios y transformarlos en fondos propios. Llegará un momento que sea más interesante para los accionistas la segregación de la entidad en entidades especializadas de tipo hipotecario, leasing, créditos al consumo, etc., que seguir engordando al gran banco. En España las instituciones están lejos de lograr el confort antisistémico que la sociedad demanda. Así 5 entidades controlan casi el 70% del mercado español y los fondos propios tan solo representan el 6% del capital social. Las ratios de capitalización en España son similares en Europa y algo inferiores a los de los Estados Unidos. La ratio Gómez también debería aplicarse a las empresas industriales. Esta ratio permitirá alcanzar 3 objetivos que la ratio COOC no alcanza. En primer lugar, permitirá una mayor competencia. En segundo lugar, las entidades serán más pequeñas, lo que acercará la gestión a la propiedad. En tercer lugar, con estas medidas, desaparecerá prácticamente la función de prestamista de última instancia, una función muy criticada por socializar las pérdidas. Efectivamente, este tipo de medidas ayudará a que las futuras crisis bancarias sean mucho más leves. Tamaño de las entidades a rescatar. Otra cuestión crucial es determinar el tamaño de la entidad a rescatar. Cuando una entidad se considera sistémica, ¿debemos rescatar a todas las entidades independientemente de su tamaño? En primer lugar, el ratio Gómez da respuesta a esa pregunta y evita politizar la eterna discusión y revisión del concepto de entidad sistémica. En mi opinión, para responder a la segunda pregunta realizada, debo decir que, dada la naturaleza atípica del sector bancario, el gobierno debería rescatar a todo tipo de entidades bancarias en aras de la equidad. De no hacerlo, se correría el riesgo de fomentar la formación de oligopolios y hegemones bancarios. En cuanto a otros sectores, es responsabilidad de los expertos sectoriales determinar las medidas que deben adoptarse para evitar una entidad sistémica mediante la competencia institucional normativa. La Reserva Federal no tiene una política específica para rescatar a los pequeños bancos. Durante la crisis financiera de 2008, si bien la Reserva Federal no rescató a las pequeñas entidades, los mecanismos de préstamo de emergencia, como la ventanilla de descuento, estuvieron disponibles para una amplia gama de instituciones financieras, dotándolas de liquidez cuando aportaban sólidas garantías. Durante la crisis de 2008, todas las entidades europeas fueron rescatadas o fusionadas. No obstante, la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria de 2014 exigió que, antes de un rescate, las entidades estuviesen en condiciones de garantizar un rescate interno, es decir, antes de utilizar fondos públicos, el banco debe absorber las pérdidas con sus propios recursos. Es lo que se denomina un buy-in. El orden del sacrificio es el siguiente: accionistas, tenedores de deuda subordinada, acreedores ordinarios y grandes depósitos corporativos. Los depósitos inferiores a 100.000 euros siempre están protegidos. Por otro lado, la Reserva Federal también permitió la quiebra de 2 grandes entidades, como Lehman Brothers y Washington Mutual. En el segundo caso, la entidad fue absorbida por JP Morgan por medio de un buy-in. Conclusiones finales. Cuando el sistema financiero se pone en las manos de unos pocos directivos y se produce una significativa concentración bancaria, el mercado no refleja el tipo de interés natural. La concentración impide que, de forma espontánea, se produzca en el mercado la expansión o la contracción monetaria. Además, la concentración bancaria invita a la formación de carteles bancarios o a unificar y orientar las políticas crediticias conforme al escenario macroeconómico que unos pocos ejecutivos perciben. Las entidades sistémicas ponen en riesgo la solvencia financiera del Estado. Es necesario prohibir la reserva fraccionaria bancaria para evitar que el mercado se retroalimente en una espiral alcista, es decir, es necesario prohibir que los depósitos bancarios se utilicen más allá del penúltimo día del vencimiento del depósito. Si se prohíbe la reserva fraccionaria y las entidades bancarias respetan el ratio COOC y el ratio Gómez, lograremos que, primeramente, la figura del prestamista de última instancia sea raramente utilizada. En segundo lugar, desaparecerán las crisis económicas. Tercero, haremos más transparentes los rescates y,
Por último, el sector financiero gozará de mayor independencia respecto del poder político. Pedro Gómez Martín Romo. Profesor. Máster en Asesoría Financiera y Seguros, Universidad Politécnica de Valencia.